Buenos días a todos. Gracias por participar en este resumen del webinar presentado hoy. Vamos a hablar del manejo situacional de las habilidades blandas o los soft skills. Estas habilidades blandas son características que nosotros tenemos como líderes y que nos permiten manejar las situaciones de una manera más inteligente, eficiente, para generar valor a lo que nosotros producimos, a las situaciones que estamos enfrentados y a los diferentes compromisos de nuestra vida personal, laboral y pública, por supuesto. Nosotros como líderes somos el resultado de las situaciones y cómo las manejamos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos un inconveniente, cuando nosotros manejamos una crisis o cuando tenemos un conflicto, la forma en que nosotros manejamos este tipo de situaciones va a definir cuál es la percepción que tienen otros de nosotros como líderes y cómo se va a construir nuestra carrera alrededor de estas situaciones. Es muy importante entender que el manejo de crisis, el manejo de conflictos y el involucramiento en situaciones particulares les va a dar a ustedes mucho valor para su desarrollo profesional. El Foro Económico Mundial generó un documento en el 2018 que es el futuro de los trabajos. Es un reporte, tiene 150 y pico de páginas, pero es muy válido y es aún relevante, puesto que fue consultado a inicios de este año en Davos. Y lo más importante es que está hablando sobre una demanda de habilidades para el año 2022. Esta demanda de habilidades está presentada en esta lámina y es muy relevante que nosotros entendamos a qué se refiere cada una de estas habilidades, cómo las podemos usar y cuándo las podemos usar. Vamos a hablar un poco de una situación particular que se presentó en Australia a inicios de este año. Fueron los incendios forestales que generaron una crisis increíble a nivel global y particularmente dentro de las personas en Australia. Nosotros pudimos ver cómo los animales se estaban quemando, cómo muchas personas perdieron sus propiedades, cómo el gobierno estaba tratando de atender toda esta cantidad de situaciones al tiempo. Y lo más importante, durante el manejo de una crisis es necesario identificar el punto principal de la crisis, qué debemos nosotros solucionar y quiénes son las personas principales involucradas en esta solución. Dentro de ese problema que se presentó en Australia, habían dos puntos particulares que atender: detener el fuego y extinguirlo. Esas fueron las dos prioridades principales respecto al problema. Ahí ustedes observaron que había muchos equipos adicionales trabajando, pero si no se atendían estos dos problemas, no se podían solucionar los otros. Por supuesto, debían involucrarse ayudas económicas, debían involucrarse refugios para las personas que quedaron sin trabajo. Esas actividades se requieren y cuando ustedes tienen una crisis de ese tamaño, hay una cantidad de equipos interdisciplinarios que trabajan para la solución de la crisis. Rápidamente vamos a hablar de cuáles de estos habilidades o de estos skills se requirieron en un momento particular para la solución de esa crisis. Tenemos la resolución de problemas complejos, la creatividad, el pensamiento crítico y el pensamiento analítico como las principales en esta gráfica. Nosotros tenemos la prioridad y la madurez como ejes y de derecha tenemos alta prioridad y arriba tenemos alta madurez. Importante, cuando manejen una crisis deben identificar cuáles son
sus habilidades para el manejo de la crisis y deben tener un líder que sea capaz de orientar la crisis o ustedes como líderes capaces de orientar los equipos de acuerdo a los tiempos y a las situaciones particulares que se presenten. Conflictos. Los conflictos siempre son positivos. Nosotros pensamos que un conflicto es una pérdida de tiempo. No. En realidad un conflicto puede generar valor si es un conflicto llevado apropiadamente y si el resultado del conflicto nos da ideas nuevas. Rápidamente, durante la crisis de misiles en los años 60, un submarino soviético perdió contacto con su base militar cercana y ellos estaban dispuestos a lanzar una ojiva nuclear. ¿Ustedes imaginan el desastre global que eso hubiera causado? La diferencia es que dentro de este submarino habían 3 oficiales que debían tomar la decisión en conjunto. 2 de ellos decidieron que se debía lanzar la ojiva y uno argumentó que no. Ese conflicto particular cambió el rumbo de nuestra humanidad. Por eso es que nosotros debemos ser muy analíticos durante el manejo de conflictos en los equipos de trabajo. La inteligencia emocional juega un papel importante en el manejo de conflictos, al igual que la resolución de problemas complejos, el liderazgo e influencia social. Estos son los 4 principales factores que nos ayudan en un momento específico para la resolución de conflictos. Hay otros 2 que son el análisis y evaluación de sistemas y el diseño y programación de tecnología. No los vamos a involucrar tanto en este momento porque los conflictos generalmente deben solucionarse primero a nivel personal y la parte técnica se manejará después. Vamos al siguiente slide. Hablemos ahora sí de tecnología. Hace unos años, un fabricante de teléfonos tuvo problemas con sus baterías debido a que a los 3 o 4 semanas de haber sido lanzados al mercado, las baterías empezaron a calentarse y a explotar. Esto generó una crisis dentro de la compañía, multibillonarias pérdidas y un manejo de una situación compleja. Dentro de esta situación compleja, en un momento particular del problema, se involucró el análisis y evaluación de sistemas, el diseño y programación de tecnología, la creatividad, el pensamiento analítico y el aprendizaje activo. Esos 5 factores se involucraron en un momento que se requería dar solución a los problemas presentados. Por supuesto, el CEO de la compañía debió presentar sus disculpas, donde el liderazgo y la influencia social se resaltaron en su momento. El razonamiento también se influyó en la solución del conflicto y algo muy importante antes de cerrar, el aprendizaje activo. Nosotros siempre hablamos de las lecciones aprendidas, no muchas veces las usamos, pero en este tipo de situaciones es importante utilizar el aprendizaje activo para la solución de problemas. Quise presentar esta particular lámina al final, donde hablamos inicialmente del manejo de crisis, luego hablamos del manejo de conflictos y luego hablamos del desastre tecnológico. Es muy importante entender que las habilidades blandas no deben estar de una manera estática dentro de sus comportamientos. Las habilidades deben evolucionar, deben tener prioridades, pero sobre todo ustedes deben evaluar qué madurez tiene cada una de estas habilidades dentro de su desarrollo profesional. Muchas gracias a todos por participar en el webinar del día de hoy. Tendremos más detalles, información y artículos dentro de nuestras redes sociales. Síganos en LinkedIn. Tenemos en Facebook, Twitter e Instagram detalles particulares de qué está sucediendo en la industria, de qué pensamos nosotros que los líderes deben hacer. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, donde tendrán semanalmente detalles de qué hacemos con nuestros webinars. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.